Los secretos de la guerra submarina. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial se libró en las frías y grises aguas del Océano Atlántico. Después de la victoria, el líder británico Winston Churchill escribió: «Lo único que me atemorizó durante la guerra fue la guerra submarina». Los navíos de línea de la Royal Navy no eran ninguna garantía contra los estragos causados por los submarinos alemanes. La presa de los submarinos fueron los convoyes del Atlántico, frágiles líneas de suministro que transportaban alimentos y materias primas a Inglaterra. Si se cortaban, las industrias de guerra británicas se paralizarían y la población sufriría hambre. La guerra contra los submarinos fue más allá del fondo del mar. Hubo otra y más secreta guerra en los terrenos de esta mansión victoriana en las afueras de Londres. Sin los criptógrafos de Bletchley Park, los submarinos podían haber ganado la batalla del Atlántico y con ella la guerra en Europa. Las cifras de la supervivencia para Churchill y el pueblo británico eran muy estrechas. Al empezar la guerra, en 1939, Gran Bretaña necesitaba importar 55 millones de toneladas de bienes para mantener su nivel de vida. Para lograrlo, mantenía la mayor flota mercante del mundo, 3.000 buques oceánicos y 1.000 grandes barcos de cabotaje. Todos ellos y sus tripulaciones se encontraron en primera línea desde el primer día de la guerra, en septiembre de 1939. Sus peores enemigos fueron los submarinos. Pero en 1939 el comandante alemán de submarinos, el almirante Karl Dönitz, solo disponía de 57 naves, de las que apenas la mitad podía navegar en alta mar. Los británicos ya se habían enfrentado antes a los submarinos. En 1917, en el peor momento de la Primera Guerra Mundial, los submarinos habían hecho una guerra sin tregua en el Atlántico con terribles resultados. Los submarinos casi lograron poner de rodillas a los británicos, provocaron la entrada en guerra de los Estados Unidos y aceleraron la invención por los aliados del sistema del convoy. En febrero de 1917 los submarinos hundieron 259 barcos. En ese mismo mes, el primer lord del almirantazgo, el almirante Jellicoe, advirtió que los alimentos y materias primas se acabarían en el mes de julio. Los norteamericanos necesitaban tiempo para movilizar. La victoria parecía al alcance de Alemania. Después de muchas y agudas controversias, se probó el sistema de convoyes en mayo de 1917. Al ir protegido por una escolta y avanzando en zigzag por el océano, un convoy resultaba tan difícil de localizar como un barco aislado y considerablemente más difícil de atacar. Cuando la radio transmitía una alerta de submarinos, los convoyes podían desviarse para evitarlos. Se desarrolló nueva tecnología. Aunque nunca llegó a ser operativo, el sistema ASDIC rompió moldes en la detección de submarinos. El sistema ASDIC podía localizar submarinos sumergidos haciendo rebotar una señal sonora sobre su casco. El eco, ese ping, tan temido por las tripulaciones, indicaba la distancia y el rumbo del blanco considerados desde el navío transmisor. A continuación se le atacaba con cargas de profundidad. Si una de estas explotaba lo bastante cerca del submarino, las ondas de choque generadas podían dañar su casco y obligarle a emerger. En 1939, la permanente actividad mundial de la Royal Navy garantizaba su superioridad sobre la Kriegsmarine. Los portaaviones, con su posibilidad de extender la supremacía aérea sobre cientos de millas, habían adquirido una importancia crítica. La Armada había desplegado cruceros por todo el mundo, pero andaba escasa de escoltas para convoyes. En Alemania, Hitler se había concentrado en la construcción de una flota de superficie cuyas unidades pesadas pudieran actuar como corsarios. Pero esto era como nadar contra la marea de la historia naval. Esas unidades pesadas jamás fueron un factor decisivo en el Atlántico. Hitler y su comandante en jefe, el almirante Raeder, habían subestimado la importancia de los submarinos como arma y el talento de su comandante, el almirante Karl Dönitz.
El interés de Hitler se concentraba en los navíos de línea, como el acorazado Bismarck, botado a principios de 1939 y puesto en servicio en agosto de 1940. Pero el almirante Dönitz era un defensor a ultranza de los submarinos. Karl Dönitz se había unido a la división de submarinos en 1916 y fue capturado por los ingleses en octubre de 1918. Entre las dos guerras jugó un papel principal en la conservación del programa de submarinos y asumió el mando de la división en 1935. Dönitz era un nazi ferviente con fácil acceso a Hitler, pero no lograría alcanzar su objetivo previsto de 300 unidades hasta julio de 1942. Además, al principio de la guerra, los submarinos de Dönitz recibieron órdenes de no hundir mercantes desarmados sin previo aviso, lo cual no pudo evitar un fatídico incidente ocurrido en la tarde del 3 de septiembre, el día en que Gran Bretaña entró en guerra con Alemania. Uno de los submarinos de Dönitz, el U-30, hundió por error el transatlántico Athenia frente a la costa escocesa. El capitán lo confundió con un mercante armado. El hundimiento del Athenia forzó al almirantazgo a tomar una importante decisión estratégica. Convencido de que los alemanes habían adoptado una política de guerra submarina total, que no se llevó a efecto hasta agosto de 1940, el almirantazgo organizó inmediatamente convoyes transoceánicos para barcos de entre 9 y 15 nudos de velocidad. Los más lentos tendrían que arriesgarse a solas hasta la creación un año después de los convoyes lentos. Poco después, la Royal Navy adquirió 50 destructores norteamericanos anticuados para utilizarlos como escolta de convoyes. Los británicos pagaron concediendo a los Estados Unidos el arrendamiento por 99 años de una serie de bases aéreas en el Caribe. En la primera fase de la batalla del Atlántico, la mayoría de las víctimas de los submarinos eran barcos aislados. Los submarinos también lograron éxitos notables contra los buques de guerra británicos. Hundieron el acorazado Royal Oak en Scapa Flow y el portaaviones Courageous durante una patrulla antisubmarinos. Pero atacar convoyes desde sus bases en Alemania era más arriesgado. La situación cambió radicalmente tras la caída de Francia en junio de 1940. Uno de los principales trofeos de la campaña fue el acceso a los puertos franceses del Atlántico, un auténtico trampolín para las operaciones submarinas. Hitler ordenó la construcción de refugios a prueba de bombas para submarinos en las bases de la costa noroccidental francesa. El centro de mando se encontraba en Lorient, Bretaña. La flota de submarinos de Dönitz empezó a operar en el Atlántico Oriental, concentrándose en la ruta de El Cabo hacia África del Sur, con ocasionales correrías por el Mediterráneo. En la primavera de 1941, una vez perfeccionadas sus tácticas anticonvoy, los submarinos extendieron sistemáticamente sus acciones al Atlántico Occidental y Central. La limitada cobertura aérea aliada dejaba un espacio en el Atlántico Central que los submarinos supieron aprovechar. Los comandantes de submarinos bautizaron al período entre julio y octubre de 1940 como los buenos tiempos. Buenos para algunos. Durante esos meses hundieron 217 barcos a cambio de perder solo 2 submarinos. La mayoría de sus víctimas aún navegaban por su cuenta. El comandante de submarinos, Günther Prien, fue una de esas estrellas que se convirtieron en héroes propagandísticos.
Los comandantes y tripulaciones de Dönitz obtenían buenas ganancias durante los buenos tiempos, y las medallas conseguidas reflejaban su éxito. La Royal Navy, enfrentada a la amenaza de una invasión a través del Canal de la Mancha, no podía dedicar muchos barcos a hostigar a los submarinos. El 17 de agosto de 1940, Hitler declaró el bloqueo total de las islas británicas. Ordenó que todo cargamento de cualquier nacionalidad, salvo el de algunos barcos irlandeses muy concretos, fuera hundido sin previo aviso. Para los británicos, la crisis se agravaba con el incremento de la producción de submarinos. Y con la aplicación de la táctica de las jaurías. Dönitz se daba perfecta cuenta de la desigualdad matemática con la que se enfrentaban los submarinos. Dado que la velocidad de un submarino sumergido era a menudo inferior a la de un mercante, si el capitán situaba erróneamente a su submarino al atacar un convoy, tendría que esperar mucho tiempo antes de que llegara otro, e incluso entonces no tendría ninguna seguridad de estar bien situado respecto del nuevo blanco. La respuesta de Dönitz fue la jauría de submarinos dispuestos en serie en superficie. La jauría podía avistar la llegada de un convoy en una amplia extensión de océano y concentrarse contra el blanco dirigida por radio desde la costa. En una batalla contra una jauría, los buques escolta quedaban en inferioridad numérica y el convoy indefenso. En esta fase de la guerra, los escoltas eran escasos. Una media de 3 destructores y una corbeta por cada 40 mercantes, para un viaje de 4.500 kilómetros por el Atlántico. El mecanismo sónico de detección de submarinos sumergidos, ASDIC, no llegaba más allá de los 1000 metros y solo proporcionaba el radio de acción y el rumbo, pero no la profundidad. La lectura de profundidades no se logró hasta 1944. Por tanto, había que armar a ciegas las cargas de profundidad accionadas por una espoleta de presión. Si no explotaban cerca del casco del submarino, este seguiría en condiciones de luchar otro día. A poca distancia, los submarinos podían seguir los movimientos de sus perseguidores mediante hidrófonos. La mayoría de los ataques de submarinos se realizaba de noche. El radar podía haber sido útil contra ellos, pero era un instrumento demasiado primitivo todavía para ser eficaz contra un enjambre de submarinos a cubierto de la oscuridad. Hasta la comunicación entre escoltas y escoltados era defectuosa, pues se realizaba mediante señales luminosas, toques de sirena y banderas. El radioteléfono no se implantó en los buques de escolta hasta finales de 1940. La amenaza de los submarinos aumentaba. Por el momento, Dönitz parecía tener las mejores cartas. Pero incluso durante el mayor peligro de invasión, en las peores horas de julio de 1940, la Royal Navy empezaba a devolver los golpes. Los comandantes de escolta aprendían su oficio en Tobermory, en la isla escocesa de Mull, cuartel general de la base de entrenamiento HMS Western Isle, bajo la atenta mirada del exigente comodoro Gilbert o Stevenson. Stevenson, también llamado el terror de Tobermory, inculcaba en sus cursillistas una nueva disciplina que salvaría muchos cargamentos y muchas vidas.
También mejoraba la tecnología antisubmarina. En abril de 1942, el nuevo radar centimétrico era ya capaz de localizar un submarino en superficie en un radio de 15 kilómetros y un periscopio a una distancia de unos 1.200 metros. El problema siguiente era diseñar un aparato que pudiera montarse en un avión. El columpio tecnológico iba y venía. Del otro lado, el servicio de escucha alemán B-Dienst interceptaba los radiogramas y las transmisiones codificadas de la Royal Navy para situar los convoyes y conocer sus órdenes. El B-Dienst descodificaba hasta 2.000 transmisiones británicas por semana. Pero la inteligencia alemana sufría una debilidad fatal en su sistema de protección. Todos los submarinos iban equipados con una máquina Enigma. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park y el servicio de escucha Y leían todas las transmisiones en Morse de Enigma hacia su base de Lorient. Los alemanes creían que Enigma era indescifrable. Los rigurosos procedimientos de codificación de la Kriegsmarine hacían muy difícil la descodificación. La máquina Enigma era semejante a una máquina de escribir, con la peculiaridad de que la letra marcada era reemplazada por otra cualquiera en una asombrosa combinación de 150 millones de millones de millones. Dado el casi infinito número de combinaciones a disposición del criptógrafo y la frecuencia de sus variaciones, los alemanes estaban convencidos de que el sistema era seguro. De hecho, Bletchley Park no descodificó los mensajes navales de Enigma hasta junio de 1941. El 9 de mayo de 1941, el submarino U-110, mandado por el afamado Julius Lemp, se vio obligado a emerger cuando atacaba al convoy OB-318. El capitán de escolta Joe Baker Creswell, del destructor Bulldog, decidió embestir al submarino, pero luego, ante la sorpresa de sus subordinados, ordenó abordarlo. Los tripulantes alemanes que habían abandonado la nave fueron recogidos por el Bulldog, pero Lemp, comprendiendo lo que pretendían los ingleses, nadó hacia su submarino. Los disparos de una Lewis se lo impidieron y no se le volvió a ver. Dentro del U-110 se encontró un tesoro en forma de libros de códigos y de mapas de campos de minas. Pero lo más importante fue la máquina Enigma con una lista de combinaciones. Fue uno de los éxitos más importantes de la inteligencia naval durante la guerra. El Bulldog comenzó a remolcar al U-110, pero este no tardó en hundirse. Hasta el final de la guerra, los alemanes creyeron que se había ido a pique con sus secretos. Desde el momento de la brillante iniciativa de Baker Creswell hasta febrero de 1942, Bletchley Park pudo leer continuamente las transmisiones alemanas de alto secreto para ponerlas a disposición del centro de seguimiento del almirantazgo. Luego, la inclusión de un cuarto cilindro en la máquina devolvió a los criptógrafos británicos a la casilla de salida. Pero en noviembre de 1942, el HMS Petard capturó uno de los nuevos cilindros en el Mediterráneo a bordo del U-559. De nuevo, se pudieron descifrar las transmisiones. La descodificación de los mensajes de Enigma permitió reorientar los convoyes, apartándolos de las jaurías de submarinos. Se ha calculado que en los meses posteriores al incidente del U-110 se salvaron unos 350 barcos, con una carga de 1,5 millones de toneladas. También proporcionó a los británicos un respiro que aprovecharon para incrementar su arsenal antisubmarino. La búsqueda direccional de alta frecuencia, popularmente HAFDAF, permitió a los escoltas detectar y localizar a los submarinos que perseguían a los convoyes a partir de las transmisiones que enviaban a su base. Los convoyes podían entonces cambiar de rumbo y, si estos estaban disponibles, llamar a los cazas.
Pero los submarinos seguían constituyendo una amenaza mortal, sobre todo en zonas en las que no se disponía de escolta aérea. Los submarinos a menudo trabajaban en equipo con los bombarderos de reconocimiento de gran autonomía Focke-Wulf 200 Cóndor. Los Cóndor actuaban de vigías para las jaurías y también atacaban a los mercantes. A veces los submarinos los llamaban para atacar a los convoyes con sus cañones y su carga de 2.000 kilos de bombas. Cuando atacaron el convoy HG-53 en febrero de 1941, los Cóndor hundieron 5 barcos. Una posibilidad de proporcionar cobertura aérea a los convoyes era montar una catapulta de aeronaves en un mercante, transformándolo en un buque CAM. Estos buques transportaban un caza Hawker Hurricane que podía ser lanzado desde cubierta mediante la catapulta. Tras cumplir la misión, el piloto debía amerizar cerca del CAM o saltar en paracaídas. También se utilizaron transportes de escolta. El primero en entrar en servicio en junio de 1941 fue el Audacity, reconvertido irónicamente a partir del casco de un transatlántico alemán. Más tarde, los Estados Unidos produjeron masivamente transportes de escolta, no solo como piedra angular de una fuerza de choque autoprotegida de defensa de convoyes, sino para luchar directamente contra los submarinos. El mismo Audacity tuvo tanto éxito que Dönitz ofreció una recompensa por su destrucción. A finales de diciembre de 1941 se desarrolló una furiosa batalla entre el convoy HG-76 y una gran jauría de submarinos. Ambas partes sufrieron numerosas bajas. Una de las víctimas fue el U-567, capitaneado por el comandante estelar de Dönitz, Engelbert Endras. Otra fue el Audacity, hundido por 4 torpedos disparados por el U-751. La batalla continuó hasta que el convoy alcanzó la zona de cobertura aérea. Los Estados Unidos habían entrado en la guerra en diciembre de 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbor. Pero ya antes de esto, la Armada americana se había visto envuelta en la batalla del Atlántico. Desde septiembre de 1941, aunque técnicamente no beligerantes, los americanos habían escoltado convoyes desde unos 600 kilómetros al oeste de Islandia. Pero ahora que eran por fin combatientes, los submarinos disfrutaron de unos nuevos buenos tiempos al asaltar mercantes sin escolta en la costa este de Estados Unidos. Desde enero de 1942, una docena de submarinos recorría permanentemente esas aguas y las del Golfo de México. Conseguían buenos botines, moviéndose hacia el sur en febrero, hacia donde las brillantes luces de Miami aún atraían a los turistas. La autonomía y resistencia de los submarinos se incrementó gracias a las vacas lecheras, submarinos que podían transportar 450 toneladas de combustible, además de las 206 que necesitaban para sí mismos. El primero en entrar en servicio fue el submarino cisterna U-459, que suministraba a submarinos al norte de las Bermudas. En agosto de 1942, 5 de ellos eran operativos. Las vacas lecheras iban protegidas contra los ataques aéreos con 2 ametralladoras de 37 milímetros y una de 20 milímetros, pero al final todas, excepto una, fueron hundidas por completo o en parte por aviones antisubmarinos. En los 3 primeros meses de 1942, los submarinos hundieron 1,3 millones de toneladas de cargamento, unas cifras 4 veces mayores que las logradas en el Atlántico en 1941. El sistema de convoyes no se aplicó hasta mayo de 1942, cuando estos nuevos buenos tiempos de saqueo de todo tipo de barcos llegaron a su fin. La Armada americana introdujo un nuevo concepto de cobertura aérea con el empleo de aeronaves semirrígidas. Los dirigibles resultaron ser un arma muy eficaz en la guerra contra los submarinos. Para entonces,
los submarinos ya tenían un terrible enemigo, los astilleros norteamericanos. Dos conceptos tuvieron una importancia vital: el buque cisterna estandarizado, el T-10, y un carguero, el Liberty Ship. Ambos eran grandes y rápidos, comparados con sus equivalentes prebélicos, y como eran prefabricados, se construían rápidamente. En el otoño de 1942, los astilleros norteamericanos botaban 3 Liberty Ships diarios. En noviembre, construyeron el Robert E. Peary, partiendo de la quilla en 4 días. En Inglaterra, el nombramiento de un especialista en submarinos, el almirante Sir Max Horton, como comandante en jefe del acceso occidental, trajo un nuevo impulso a la guerra antisubmarinos. Ahora Horton disponía de las armas necesarias para atacar a los submarinos. A mediados de 1942 la batalla del Atlántico se mantenía igualada. La nueva clave Shark, tiburón, empleada por los submarinos, había vuelto a ocultar las transmisiones de Enigma. La Armada norteamericana y la Armada Real canadiense, que pasaba por una fase de expansión bélica de 6 a 400 barcos, estaban aún en el ABC de la protección de convoyes. En Inglaterra, el mando de costa de la RAF estaba empeñado en una dura lucha con el mando de bombarderos para conseguir unidades de gran autonomía. ¿Era más productivo bombardear ciudades alemanas o hundir submarinos? En esta controversia, el mando de bombarderos iba ganando de momento. Ahora, por primera vez, Dönitz disponía de los 300 submarinos que necesitaba para cortar ese cordón umbilical atlántico de Inglaterra. En noviembre de 1942, las pérdidas por ataque de submarinos en el Atlántico Norte alcanzaron 509.000 toneladas. En diciembre y enero de 1943, el mal tiempo redujo a la mitad esos estragos, pero después las pérdidas volvieron a aumentar. En febrero, a pesar de la marejada permanente, 120 submarinos hundieron casi 300.000 toneladas en el Atlántico Norte. En marzo, los submarinos echaron a pique 108 barcos, la mayoría de ellos navegando en convoy. Los submarinos parecían tener la victoria a la vista, mientras el ejército norteamericano incrementaba sus dotaciones de hombres y material en Inglaterra. La carrera entre los submarinos y la acumulación de poder bélico norteamericano parecía un eco de 1918. En contra de lo previsible, parecía que los submarinos podían ganar. Dönitz decidió explotar la zona sin cobertura aérea que seguía existiendo en las defensas aliadas al sur de Groenlandia. Pronto recibió el nombre de Torpedo Junction, encrucijada de los torpedos. Los submarinos disponían de una nueva arma, los torpedos retardados. Se disparaban a larga distancia y flotaban por entre las líneas de barcos con buenas posibilidades de alcanzar a uno de ellos. En marzo, 2 convoyes en dirección este desde Norteamérica libraron una rabiosa batalla durante la cual 40 submarinos hundieron 22 mercantes de una flota de 90 y uno de sus 20 escoltas. Churchill y su gabinete de guerra observaban con ansiedad las cifras y estadísticas que reflejaban los altibajos de la batalla del Atlántico. Pero en esta incesante guerra de cifras, Dönitz iba a recibir una desagradable sorpresa, y es que las pérdidas aliadas solo mostraban una parte de la cuestión. Los aliados habían construido ya los suficientes barcos como para compensar todas las pérdidas desde 1939 y con mejores barcos. En cambio, las pérdidas de submarinos comenzaban a igualarse con las botaduras a una media mensual de 15 unidades. La marea cambiaba a favor de los aliados. En la guerra informativa, los criptógrafos de Bletchley Park habían vuelto a abrirse camino. De nuevo podían leer las transmisiones de Enigma, lo que permitía reorientar los convoyes.
Y los buques escolta iban ahora equipados con nuevas y poderosas armas antisubmarinos. El Hedgehog era un mortero que se empleaba en combinación con el ASDIC y se disparaba por delante del escolta, alcanzando un área genérica alrededor del submarino al que se apuntaba. Este sistema tenía la ventaja de no interrumpir el contacto ASDIC, salvo en caso de hacer diana, lo que obligaría al submarino a emerger. Grupos de apoyo dirigidos por transportes de escolta empezaron a buscar y a destruir a los submarinos hostigadores. Los convoyes se convirtieron en el cebo para atraer a las jaurías a un enfrentamiento frontal con los grupos de apoyo. En esta ocasión fueron los submarinos los que se encontraron en inferioridad numérica. Incluso los endebles Fate y Swordfish alcanzaron a un buen número de ellos. La tecnología aliada proporcionó la clave. El radar centimétrico, con su mayor alcance y resistencia a las interferencias, podía adaptarse a un aparato antisubmarino como el Shore Sunderland, denominado por los alemanes puercoespín volador. La brecha de cobertura del Atlántico Central quedó cerrada por los Liberator norteamericanos, de tan gran radio de acción que podían volar desde bases situadas en Irlanda del Norte, Islandia o Terranova. Estos aviones fueron la némesis de los submarinos. Pronto no les quedaba a los submarinos donde esconderse de los despiadados observadores aéreos. El magnetómetro de cámara era la clave del radar centimétrico. En marzo de 1943, los alemanes se apoderaron de una válvula de magnetómetro, pero sorprendentemente se negaron a creer que los británicos dispusieran de la capacidad para desarrollar semejante radar aire-superficie de alta frecuencia. En realidad, los británicos casi habían completado su desarrollo del radar. En la primavera de 1943 se instalaron los radares y se formó a las tripulaciones para su uso. Las pérdidas de submarinos empezaron a aumentar. Las jaurías estaban ahora atrapadas en una prensa tecnológica de la que no podían escapar. El poder aéreo conseguido por el mando de costa tras la ofensiva de bombarderos hacía estragos. En mayo las pérdidas de submarinos llegaron a 43, más del doble que los de repuesto que esperaban en Alemania. La noche ya no proporcionaba cobertura a las jaurías. En cuanto el radar había cumplido con su cometido, el avión se acercaba a su presa y la iluminaba con un potente foco instalado bajo el fuselaje. El foco Lee, implantado en el verano de 1942, fue otro importante agregado al arsenal de los cazadores de submarinos. Al final de la guerra, 218 submarinos habían sido atacados por la noche, 27 fueron hundidos y 31 gravemente averiados. Los portaaviones de escolta iban ahora armados con minas MK-24. En realidad, la MK-24 era un torpedo que se dirigía siguiendo el ruido de las hélices del submarino. Su primer éxito llegó en abril de 1943. Un aparato del portaaviones USS Santee obligó a un submarino a sumergirse mientras otra unidad lanzaba el torpedo en las revueltas aguas.
La amenaza aérea estaba estrangulando las operaciones de submarinos. Al principio, Dönitz ordenó que sus comandantes plantaran cara en el Golfo de Vizcaya, pero el incremento de las pérdidas les obligó a pasar al Atlántico Norte en inmersión. En mayo de 1943 ya no quedaban brechas de cobertura que las jaurías pudiesen explotar. Sus patrullas se dispersaron. Cuando se concentraban, los aviones aliados les estaban esperando. No solo eran los alemanes incapaces de detectar o interferir el radar centimétrico, sino que se obstinaban en creer que la causa de esta crisis progresiva era una combinación de inseguridad en las transmisiones con un aparato de detección por infrarrojos totalmente imaginario. Los alemanes tenían interés en semejante aparato, pero no los británicos. En mayo de 1943, Dönitz perdió 43 submarinos, un ritmo que sobrepasaba con creces la capacidad de reposición de los arsenales alemanes. A principios de mayo, no menos de 42 submarinos atacaron al convoy ONS-5. Hundieron una docena de mercantes, pero perdieron 6 naves y otras 12 fueron gravemente dañadas. El 24 de mayo, Dönitz se inclinó ante lo inevitable y retiró a sus jaurías para lamerse las heridas. Más tarde escribió que fue en este momento cuando comprendió que la batalla del Atlántico se había perdido. Pero esto no significó el final de la guerra submarina. Se emprendió una investigación urgente para diseñar motores eléctricos más potentes que incrementaran la velocidad en inmersión de los habituales 7 nudos a 18. Mientras tanto, los alemanes se esforzaban por restañar las pérdidas que ocurrían sobre todo en superficie. La respuesta fue el snorkel, un tubo de respiración que podía elevarse por encima de la superficie como un mástil y que permitía largas inmersiones empleando energía diésel en lugar de eléctrica. La desventaja del snorkel era que, al igual que el periscopio, dejaba un rastro de espuma y una señal de radar. La réplica aliada fue el Squid, calamar, un sistema de morteros de 3 tambores conectado a un sonar avanzado que le proporcionaba la profundidad exacta del blanco. Esto permitía armar las cargas con exactitud para que detonasen a la misma profundidad que el blanco. En septiembre de 1943, las jaurías regresaron a sus terrenos de caza del Atlántico Norte, pensando hacer estragos en los convoyes aliados con sus nuevos torpedos acústicos. Pero a principios de 1944, las jaurías habían sido dispersadas y los submarinos obligados a operar como cazadores solitarios. En junio de 1944, cuando los aliados instalaron su cabeza de puente en Normandía, se ordenó a los submarinos atacar a las fuerzas de invasión. Pero mientras británicos y norteamericanos avanzaban tierra adentro, los submarinos solo lograron hundir 6 barcos, sufriendo 11 pérdidas. Cuando los aliados ocuparon Francia, Dönitz perdió sus bases del Golfo de Vizcaya. En los últimos compases de la guerra, los alemanes lograron completar los diseños de una serie de submarinos avanzados. El más prometedor de ellos era el Tipo 21. Este disponía de motores avanzados y de una batería de gran capacidad, lo que le hacía más rápido en inmersión que en superficie. Pero aunque se encargaron 120 unidades, solo una entró en acción la última semana de la guerra. La rendición alemana ofreció a los hombres de la Royal Navy la posibilidad de estudiar de cerca a sus enemigos. Eran los supervivientes de la campaña más costosa de la Segunda Guerra Mundial. De los 830 submarinos de la Kriegsmarine, se habían perdido 696, casi todos en el Atlántico.
La media general de bajas entre las tripulaciones era del 75%, mayor que la de cualquier otra sección de combate. Los submarinos reivindicaron el hundimiento de casi 2.500 mercantes, pero habían perdido la batalla del Atlántico. Estas cifras sobrepasaban con mucho a las de la guerra en el Mediterráneo, aunque aquí también se había dado una lucha a vida o muerte por la hegemonía. Los submarinos alemanes e italianos se concentraron en cortar las líneas de suministro aliadas a la isla fortificada de Malta con algunos éxitos rotundos. En noviembre de 1941, el U-81 torpedeó y hundió el portaaviones Ar-Royal. En menos de una semana, otro submarino reivindicó el hundimiento del acorazado Barham. Pero los aliados lograron un éxito más decisivo al privar al Afrika Korps de los suministros que necesitaba para su campaña del desierto occidental. El comandante del Afrika Korps, Erwin Rommel, dependía por completo de los convoyes del eje enviados desde Italia, pero sufrieron abrumadoras pérdidas a manos de los submarinos y aviones británicos. La guerra de suministros del Mediterráneo se ganó gracias a los criptógrafos de Bletchley Park. Lo que ayudó a cambiar las tornas fue una vez más el desentrañamiento del código de Enigma. En esta ocasión fueron las transmisiones Enigma de la Luftwaffe, notables por su descuido, lo que ayudó a los aliados. Las obligaciones de escolta de la Luftwaffe indicaron a los aliados las fechas y rutas de los convoyes. Submarinos y aviones se lanzaban entonces contra ellos. La práctica habitual con Enigma consistía en inventar una historia de cobertura para ocultar esta fuente de información vital. A consecuencia de la descodificación de Enigma, los submarinos y aviones aliados lograron privar a Rommel de casi la mitad de los suministros destinados a África del Norte. Los buques de guerra y los aviones del eje lucharon para conservar abiertas las rutas de los convoyes, pero sus pérdidas resultaron definitivas cuando la guerra del desierto alcanzó su punto culminante con la batalla de El Alamein en noviembre de 1942. Los submarinos aliados jugaron un papel principal a la hora de cambiar el sentido de la guerra en África. También en las enormes extensiones del Pacífico iban a tener los submarinos un papel decisivo. Japón no disponía de recursos naturales propios y dependía por completo de su enorme flota mercante para recibir alimentos y materias primas. Japón entró en guerra para asegurarse estos recursos y lo hizo atacando la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor. 6 meses después del ataque del 7 de diciembre de 1941, los japoneses habían creado un gigantesco imperio en el lejano Oriente y el Pacífico. A principios de la guerra, ambas armadas disponían de flotas de submarinos mayores que la de la Kriegsmarine. También las naves eran mucho mayores, pues se diseñaron para cruzar las extensiones del Pacífico. Pero las ideas japonesas sobre su uso diferían radicalmente de las de su enemigo o de las de la Kriegsmarine. Su alto mando naval consideraba a las fuerzas submarinas como un añadido a la flota de superficie para entablar combates importantes con los acorazados y portaaviones enemigos. Dado que grandes extensiones del Pacífico y la mayor parte del tráfico mercante se encontraban ahora dentro de su perímetro defensivo, los japoneses no pensaron utilizar sus submarinos como corsarios, como había hecho Dönitz en el Atlántico, con efectos tan devastadores. Esto resultó ser un error fundamental, pues los ataques contra buques de guerra escoltados arrojaron numerosas pérdidas y poco beneficio.
Este podía haber sido mayor, con mucho menos coste, de haber atacado los convoyes aliados de transporte de tropas. Después de 1943, sin embargo, el principal papel de los submarinos japoneses fue el de transportar suministros a guarniciones aisladas en el Pacífico. La Armada norteamericana, por el contrario, desde el mismo momento de la declaración de guerra, inició una política de guerra total contra el tráfico mercante que sustentaba al imperio japonés. Al principio, los submarinos norteamericanos luchaban por lograr un impacto. Tenían que actuar a ciegas, sin las ventajas del radar. Además, sus torpedos tenían un serio defecto de fabricación, por lo que 1 de cada 3 no funcionaba correctamente. Eran días difíciles para los submarinos americanos. Las naves partían para largos viajes con víveres para 60 días. Los 80 hombres de sus tripulaciones vivían en condiciones penosas. Pero al igual que los británicos, los norteamericanos disfrutaban de una ventaja inestimable, el equivalente naval de Bletchley Park, la estación Haipo en Hawái. Allí es donde los criptógrafos norteamericanos descifraron el código naval japonés JN-25. Este éxito garantizó la victoria de Midway en junio de 1942, punto de inflexión de la guerra. El JN-25 no fue el único código enemigo descifrado por norteamericanos y británicos. También habían logrado acceder a los códigos mercantes Maru. Los archivos de Bletchley Park han conservado detalles sobre los cargamentos de los convoyes, sus destinos y su suerte final. En el Atlántico, el acceso a los códigos enemigos había permitido reorientar los convoyes, alejándolos de las expectantes jaurías. En el Pacífico, permitió que la inteligencia norteamericana dirigiera a los submarinos hacia sus presas. En un escenario bélico tan gigantesco, esta información, combinada con la introducción del radar, resultó decisiva. A menudo los convoyes japoneses navegaban en grupos pequeños, escoltados por un puñado de destructores obsoletos. Para los submarinos norteamericanos, guiados por los criptógrafos y los radares de a bordo, acabar con ellos era coser y cantar. En los primeros 6 meses de 1944, los ataques de submarinos y de aviones redujeron en un 75% el suministro japonés de petróleo. A lo largo de toda la guerra en el Pacífico, los norteamericanos hundieron 5 millones de toneladas de cargamento. En su territorio, la producción de guerra japonesa cayó a la mitad. Los submarinos norteamericanos tuvieron tal éxito estrangulando los abastecimientos japoneses que mucho antes del final de la guerra hubo que recortar drásticamente el programa de construcción de submarinos. A finales de 1944, los restos de la flota mercante japonesa se arrimaban a la costa buscando aguas poco profundas para evitar los ataques de los submarinos. Los submarinos se quedaban sin objetivos y los japoneses se quedaban sin comer. Cuando quedó cerrado el grifo del petróleo, el transporte y la calefacción desaparecieron. La industria japonesa se detuvo. A finales de la guerra, las víctimas de los submarinos incluían submarinos alemanes que navegaban por el Pacífico hacia Japón. A menudo las transmisiones de Enigma describían sus cargamentos. Consistían en aviones a reacción desmontados, materiales para el proyecto japonés de bomba atómica e, irónicamente, grandes cantidades de máquinas Enigma. Cuando la guerra llegó a su fin en agosto de 1945, Japón disponía aún de 5 millones de soldados y 11.000 aviones en el terreno de operaciones, pero no podían moverse sin los alimentos o el combustible que los submarinos norteamericanos les negaban. Además de destruir 1.178 buques mercantes japoneses, los submarinos norteamericanos hundieron 214 buques de guerra y actuaron como naves de suministro y de transporte para desembarcar fuerzas de comandos.
También sembraron minas y rescataron a pilotos derribados. Pero su mayor logro bélico fue cortar los suministros japoneses de materias primas. A cambio de la pérdida de 49 naves, habían jugado un papel esencial en la victoria aliada. En las cálidas aguas del Pacífico, los submarinos norteamericanos habían conseguido lo que las naves de Dönitz estuvieron a punto de lograr en las grises aguas del Atlántico. Fue un combate muy reñido.